Más de 20.000 alumnos han vuelto al colegio en esta mañana de lunes en infantil, primaria y secundaria. Las imágenes, las habituales. Risas, reencuentros y alguna que otra lágrima componían la estampa habitual en un inicio de curso que en Ceuta ha comenzado con un ligero aumento en la tasa de escolarización con respecto a años pasados. El pleno ordinario correspondiente al mes de agosto se ha celebrado este lunes con varias cuestiones pendientes sobre la mesa, entre ellas la aprobación del calendario laboral. El mismo ha salido adelante a pesar de la oposición de Caballas y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que consideran que el final del Ramadán debería ser festivo porque así lo marca la realidad social de la ciudad. Esto no es una victoria de musulmanes sobre no musulmanes. Me niego a plantear el debate en esos términos. Se trata de normalizar la realidad de una ciudad con el calendario laboral, ni más ni menos. La propuesta que le hacíamos por parte del MDIC recoge la realidad social de Ceuta, una realidad social que no deberíamos jamás perder de vista, porque a fin de cuentas, si estamos para algo todos aquí, es para representar a todos los ceutíes. Y desde luego es una realidad total y absolutamente incuestionable que ustedes conocen de primera mano, como conoce cualquiera que esté en Ceuta, el día siguiente al final del Ramadán, que ese día es festivo para los ceutíes. Y un incendio sin consecuencias personales ni apenas materiales se ha producido esta mañana en los barracones abandonados del Sardinero, utilizados en los últimos días por grupos de migrantes irregulares, de argelinos más concretamente, para esconderse. El fuego se producía a las 10 de la mañana, siendo controlado por los bomberos sin apenas dificultades. Se da la circunstancia de que son los mismos barracones que hace 11 años fueron noticia por producirse en ellos un brote de sarna. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. Más de 20.000 alumnos de Ceuta han regresado desde este lunes a las clases. Las imágenes, las clásicas, despedidas, saludos entre compañeros y profesores y ganas tanto entre los alumnos como entre los padres de retomar la rutina tras el periodo vacacional iniciado el pasado mes de junio. Nervios, emoción, alguna que otra lágrima e ilusión y vuelta a la rutina. Más de 20.000 ceutíes regresan desde este lunes a las aulas en infantil, primaria y secundaria, y con ellos la algarabía que se estampa habitual en las puertas de los colegios. Por ejemplo, las madres que confiesan que tenían ganas de que los pequeños regresaran a clase, pero admiten que no, que 2 meses no son demasiadas vacaciones. Sí, sinceramente, sí. Necesitan una rutina, necesitan una marcha, ya están más que aburridos, ya tienen ganas de trabajar. El verano se hace largo y apetece ver a los amigos. De aquí a un mes ya me vuelve a preguntar y ya... ¿Y cuándo es que los niños vienen? La madre sí, la niña no. ¿Qué cursa la niña? No, cuarto. Cuarto, ¿no? No, viene de vacaciones, está muy bien, pero bueno, ya también tenían ganas de ver a los amigos, de reencontrarse y eso. No, yo creo que no tienen demasiado. Después el curso se hace muy largo, se hace muy pesado, muchas cosas que estudiar, ya conforme se van haciendo más grandes, más tareas y hay que despejarse, Y los protagonistas, ellos que señalan sin tapujo que su hora favorita es la del recreo o la de la gimnasia. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? El recreo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Del patio. El patio, gimnasia y plástica. ¿Qué te gusta del colegio? Estudiar y jugar con los compañeros. ¿Tienes ganas de volver al colegio? ¡Hombre! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es divertido. ¿Es divertido? Y gimnasio y todo. ¿Y gimnasio? Yo sí. ¿Por qué? Porque, hombre, ya estar 3 meses en vacaciones te cansa de estar. De descansar, ¿no? Sí. Yo quería volver a clase y empezar. Y empezar de nuevo. El regreso a las aulas se ha producido de forma escalonada y en distintos horarios en función de la edad de los alumnos. Y vamos con una noticia menos amable, porque 4 de los investigados por cohecho en las investigaciones del caso Loma Colmenar han presentado en los últimos días escritos pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones contra ellos. Según ha podido saber Ceuta Televisión, estas personas consideran ser víctimas y perjudicadas más que presuntos autores de un delito penal.
4 de los investigados por cohecho en el marco del sumario de Loma Colmenar han solicitado los últimos días el sobreseguimiento de las actuaciones contra ellos. Según ha podido saber Ceuta Televisión, estas personas, representadas todas por la misma letrada perteneciente al turno de oficio, alegan ser más víctimas y perjudicadas que presuntos autores del delito del que se les acusa. En el escrito dirigido por la defensa a la juez instructora Raquel Lucini, se señala que atribuir la autoría de un delito de cohecho en base a los artículos señalados en el sumario carece de sentido máximo, teniendo en cuenta que el mismo Ministerio Fiscal sostiene que los 4 han podido ser más perjudicados que culpables. Se trata, según las precisadas fuentes, de 4 de las personas que presuntamente pagaron una cantidad a cambio de resultar adjudicatarias en una de las viviendas de la promoción de Loma Colmenar. Los artículos mencionados en el sumario son todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente el 499 sobre el quebrantamiento de las Cortes Generales o Asamblea Legislativa, el 505 que hace referencia a manifestar apoyo a organizaciones o grupos terroristas o a las calumnias, amenazas o injurias por este motivo a los miembros de las corporaciones locales, el 529 sobre el traslado ilegal de causas judiciales a militares, funcionarios o administrativos y el 530 sobre la violación de los plazos o demás garantías constitucionales por parte de los jueces en el caso de la privación de libertad de un detenido preso o sentenciado. En ninguno de los casos se especifica por parte de la defensa la cantidad pagada supuestamente por estas 4 personas. Y vamos con más cosas, porque el Pleno de la Asamblea ha aprobado inicialmente con los votos a favor tan solo del Partido Popular la tercera modificación de crédito del ejercicio presupuestario. Los grupos de la oposición han votado en contra de este nuevo cambio en el presupuesto y han vuelto a acusar al Ejecutivo de una mala planificación presupuestaria. El Pleno de la Asamblea ha aprobado inicialmente con los votos a favor tan solo del Partido Popular la tercera modificación de crédito de este 2017, un cambio presupuestario que supone un movimiento de 7,2 millones de euros en el presupuesto, de los que 1,6 provienen del aumento de la financiación autonómica por parte del Estado, mientras que el resto se obtiene de otras partidas presupuestarias que se ven reducidas para suplementar las primeras. Entre ellas me gustaría destacar en primer lugar, la aprobación de los planes generales del Estado del año 17, el pasado mes de julio, ha traído 2 beneficios para nuestra ciudad. El primero de ellos es una mayor financiación en 1,6 millones de financiación autonómica y otro es la subida del 1% de los salarios de los funcionarios y el personal de las sociedades y organismos públicos. Ello nos hace que obligatoriamente tengamos que traer este expediente de modificación de crédito. Entre las partidas que se verán suplementadas a través de esta modificación de crédito se encuentran la de horas extra de la policía local, la de alojamiento alternativo, la de la empresa alumbrado, la de la planta de transferencias o la del pago de sentencias judiciales, así como la redacción de proyectos ya anunciados como el de la pista de atletismo o la remodelación del Colegio José Acosta. Esta explicación no ha convencido a los grupos de la oposición, que han vuelto a coincidir en los argumentos empleados durante el debate de las 2 anteriores modificaciones de crédito, la falta de previsión, argumentos en los que han sido especialmente incisivos tanto el PSOE como Ciudadanos. De que ustedes no tienen la previsión suficiente a la hora de elaborar el documento. Y se lo dijimos en el debate de presupuesto y se lo dijimos en las 2 anteriores expedientes de modificaciones de crédito. Y ahora mismo también le vuelvo a anunciar que antes de final de año volveremos a venir también a tener otra vez más expedientes de modificación de crédito. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es justificable en modo alguno la permanente modificación de los documentos presupuestarios por importes, además, de 7 millones de euros. Pero de los 7 millones, la única incidencia son el 1.600.000 euros que hemos recibido del Estado. Eso debería ser el contenido de esta modificación presupuestaria. Es la única alteración al presupuesto inicial que contiene esta modificación. Todo lo demás es resultado de, tantas veces repetida, mala presupuestación. Caballas, por su parte, ha recriminado al Ejecutivo que no suplemente las partidas que realmente lo necesitan, como las de política social, un argumento en el que ha coincidido con MDIC, que se ha preguntado dónde están los 60 millones de euros que el Gobierno presume que dedica a este área. Y ustedes, sabiendo que todas las partidas del área social las tienen agotadas, sabiendo que alojamiento alternativo es insuficiente, que prestaciones sociales es insuficiente, que el IMI es insuficiente, sabiéndolo perfectamente, han preferido destinar esto a una partida
indeterminada, sin finalidad, sin compromiso de gasto y sin objetivo, antes que ampliar las partidas de política social. Fíjese, curiosamente ustedes hablaban, y nosotros se lo afeábamos, las cuentas del Gran Capitán, que decían que ustedes invertían 60 millones de euros en el capítulo social. ¿Dónde está esa inversión? Si ahora tiene usted que incrementar en 300.000 una partida, la de alojamiento alternativo. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta de lo mal que hacen las cosas. Explíqueme usted dónde están esos 60 millones de la política social que no se ven por ningún lado, que menos todavía lo ven las personas que lo necesitan en Ceuta. El punto se ha aprobado finalmente y a partir de este momento se abre el periodo de alegaciones al documento antes de que se proceda a su aprobación definitiva. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, el calendario laboral se ha aprobado un año más sin la inclusión del final del Ramadán, tal y como solicitaban tanto Caballas como MDIC. Ambos grupos solicitaban que se estableciera este festivo, dejando de pasar algunos de los festivos del año que tendrán lugar en domingo al lunes. Ciudadanos, además, ha mostrado su malestar porque no se recoja el Día de Ceuta en este calendario. El final del Ramadán tampoco será festivo en 2018, así ha quedado establecido después de la aprobación del calendario laboral del próximo año. La consejera de Hacienda, encargada de presentar esta propuesta, pedía mesura a los portavoces por tratarse de un tema especialmente sensible debido a sus connotaciones religiosas y por tanto sentimentales. Y yo digo difícil y lo califico de difícil porque cuando hablamos de religión hablamos de sentimientos profundos para las personas. Para mí lo son. Porque tienen que ver y porque entroncan con nuestras raíces familiares y con nuestras tradiciones. Por lo tanto, cualquier enfrenta en este tema puede ser interpretado como un conflicto, nada más lejos de la realidad, ni de mi intención, ni la del Gobierno. Me gustaría, antes de entrar en el debate, si fuera posible, pedir a los portavoces mesura en sus palabras. Tanto Caballas como el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, a pesar de sus habituales diferencias, han coincidido en el argumento de que es necesario que este calendario laboral responda a la realidad social de la ciudad, que no es otra que con el final del Ramadán la ciudad se paraliza. Esto no es una victoria de musulmanes sobre no musulmanes. Me niego a plantear el debate en esos términos. Se trata de normalizar la realidad de una ciudad con el calendario laboral. Ni más ni menos. La propuesta que le hacíamos por parte del MDIC recoge la realidad social de Ceuta. Una realidad social que no deberíamos jamás perder de vista. Porque a fin de cuentas, si estamos para algo todos aquí, es para representar a todos los ceutíes. Y desde luego es una realidad total y absolutamente incuestionable que ustedes conocen de primera mano, como conoce cualquiera que esté en Ceuta, el día siguiente al final del Ramadán, que ese día es festivo para los ceutíes. En ambos casos han señalado además que no es necesario eliminar ninguna fiesta, sino simplemente dejar de pasar al lunes alguno de los festivos que este año se producen en domingo. La segunda de las polémicas ha venido de la mano de Ciudadanos, que ha manifestado su malestar porque el día de Ceuta no vaya a ser festivo. Examínenlo, aquí no hay ningún día de Ceuta. Curiosamente, de todas las festividades que se proponen, este es el único día festivo que necesita y exige aparecer en el calendario laboral para existir. Si no aparece en el calendario laboral, pierde toda visibilidad. A pesar de estas quejas, el Gobierno se ha mantenido en su propuesta de calendario laboral sin realizar ningún tipo de cambio. Finalmente, la consejera de Hacienda ha optado por tomar el guante lanzado por el PSOE, que ha solicitado la creación de una comisión técnica para el estudio del calendario laboral y se ha comprometido a que la misma se convocará en octubre. El objetivo es, entre otras cuestiones, conocer cuál es el impacto económico de las festividades religiosas. Y si parecía que todo estaba resuelto con la votación del calendario, apenas unos minutos después el asunto volvía a la mesa. El motivo no ha sido otro que un error en el dictamen que contemplaba como festivo el 3 de septiembre y no la Pascua del Sacrificio. Para más seguridad y aunque la propuesta estaba correcta, el secretario general ha considerado oportuno votar la corrección del dictamen. Van a verlo. Que se corrija el dictamen. Y para que tenga la formalidad debida y el rango debido, el señor secretario dice que para mayor seguridad corrija el dictamen el Pleno. Por tanto, vamos a votar que se corrija el error material cometido en el dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes, señor secretario. Perdón. 22. ¿Votos en contra?
Que se vota la corrección del error material. No. Sí, me está diciendo que sí. Yo, señora May, le voy a hacer caso a lo que me ha dicho el secretario general. Entonces yo aquí no estoy para, sobre cuestiones formales y jurídicas, opinar. Opina el señor secretario general. Se ha cometido un error material, insisto, en el dictamen y el señor secretario opina que hay que votar la corrección y es lo que estamos haciendo. No hay que darle más recorrido a esto. Y más cosas. El PSOE no ha conseguido sacar adelante su propuesta de creación de una mesa por el comercio, a pesar de contar con el apoyo de todos los grupos de la oposición. El Gobierno ha asegurado estar llevando a cabo ya iniciativas destinadas a mejorar la situación del sector y ha ofrecido al PSOE estar presente en las reuniones que va a mantener tanto con la delegación del Gobierno como con los agentes económicos y sociales. La situación del comercio preocupa y mucho al PSOE, que este lunes ha presentado ante el Pleno de la Asamblea una propuesta mediante la que pretendía la creación de una mesa por el comercio en la que las administraciones aunaran fuerzas con los grupos de la oposición y los agentes sociales para mejorar las actuales circunstancias. Nosotros pensamos que son los poderes públicos los que deben de tomar el guante en este asunto e impulsar y dinamizar un sector del comercio en nuestra ciudad como motor de desarrollo económico. Y para ello entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que es necesario establecer un mecanismo de participación y debate que ponga en común los diferentes puntos de vista y las distintas propuestas que se pueden plantear. El Gobierno se ha mostrado de acuerdo con esta preocupación, pero tal y como ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, la mayor parte de las propuestas planteadas por el PSOE tienen que ver con la frontera, un ámbito en el que se está actuando de forma continua, ha insistido Chandiramani, durante los últimos meses. Acometer y adecentar una explanada para el embolsamiento de vehículos, denominados patera, entre comillas. Esta obra ya ha empezado y ha comenzado. La reforma y el adecentamiento de la carretera nacional 352 en su tramo fronterizo. Como saben, esta obra está el contrato firmado y a expensas del inicio de las mismas. El compromiso del Ministerio del Interior de modernizar la frontera. La ampliación de la plantilla que atiende la frontera de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A pesar del voto en contra de la propuesta de los socialistas, la consejera ha tendido la mano al grupo liderado por Manuel Hernández y le ha ofrecido que le haga llegar sus propuestas para abordarlas en las reuniones que está previsto mantener tanto con la delegación del Gobierno como con los agentes sociales. Creo que si usted o su grupo parlamentario tiene alguna propuesta para mejora de la frontera, además de aquellas que le he ido enumerando, no tendríamos inconveniente en reunirnos bilateralmente o incluso con las organizaciones sindicales y sindicatos para trabajar sobre el asunto. Pero creemos que una comisión, bueno, pues no soluciona el problema fundamental que tiene el hecho fronterizo y al que nos afecta a todos hoy en día. Para Hernández es sorprendente que el Gobierno haya votado en contra de su propuesta, especialmente cuando queda tanto por hacer en torno al sector comercial, que ha visto además cómo en el último año no han hecho más que empeorar sus condiciones, tal y como ha quedado demostrado, han explicado los socialistas en la última campaña de verano. Lo que tampoco ha salido adelante ha sido la propuesta de Caballas para la reprobación del presidente de la ciudad, por lo que los localistas consideran como inacción frente a los problemas de la economía local. Para Arostegui, encargado de presentar esta propuesta, el paro debería ser la prioridad para el Gobierno, que sin embargo ha insistido, parece que ha tirado la toalla. Tal y como era previsible, otra de las propuestas que no ha salido adelante en la sesión plenaria este lunes ha sido la planteada por Caballas para reprobar al presidente de la ciudad, por lo que los localistas consideran como inacción frente a los problemas económicos de Ceuta y muy especialmente en la lucha contra el paro. El señor Vivas se siente derrotado, el señor Vivas se siente deprimido, pero no tiene derecho a arrastrar en su depresión y en su derrota a esta ciudad. Ni ustedes tampoco tienen derecho con su voto a fortalecer posiciones que están perjudicando de manera muy evidente el futuro de esta ciudad. En concreto, Caballas ha explicado que no se puede castigar al 40% de la población de la ciudad y ha recordado que la cohesión es fundamental para el desarrollo de una sociedad, una cohesión en la que los localistas insisten al señalar que no se ha avanzado y ante la que consideran que se ha producido una falta de ambición por parte del Ejecutivo para resolver el problema. La cohesión social y la estabilidad son factores fundamentales para que una ciudad, una comunidad, pueda aspirar a un futuro digno y solvente. La desigualdad,
crónica y permanentemente acentuada es un factor de riesgo que esta ciudad no se puede, no se debe permitir y que los partidos políticos no deben tolerar. Por eso hoy, señor Vivas, queremos reprobar su dejadez, su negligencia, su falta de compromiso, su falta de iniciativa, su falta de valentía, su falta de ambición. El encargado de dar respuesta en este punto ha sido el portavoz del Grupo Popular, Emilio Carreira, que ha señalado a la falta de formación y el fracaso escolar como principales causas de las elevadas bolsas de paro que existen en Ceuta. Y la relación entre fracaso escolar y desempleo es tan evidente pues como la relación que pasó en el conjunto de España cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Un grupo aproximadamente de 2 millones o 2,5 millones de jóvenes habían decidido que se ganaba el dinero de modo más fácil yéndose a poner ladrillos en un edificio que yéndose a estudiar a un instituto o a una universidad. Carreira ha negado que el Gobierno se haya desentendido de este problema y de otros que, tal y como señalaba Aróstegui en su intervención, afectan al desarrollo económico de la ciudad, como el elevado coste de la travesía del Estrecho o la situación fronteriza, y ha señalado los aspectos en los que se sigue trabajando para tratar de revitalizar el mismo. Bien, decirle, no hay ninguna renuncia por parte del Gobierno a ninguna de las asignaturas pendientes, ninguna renuncia. Ni siquiera tampoco en la modificación de determinados estatus. Seguimos mejorando el régimen económico y fiscal. El señor presidente ha planteado una iniciativa ante el Gobierno de España que yo creo que es importante para generar más renta disponible, como la elevación de la deducción por IRPF y algunas cuestiones más que, si hay oportunidad, seguiremos debatiendo. Pero la cuestión del paro en Ceuta, señor Aróstegui, no es para este Gobierno algo que hayamos abandonado. Es algo en lo que seguimos ocupados. ¿Que desgraciadamente los resultados no nos acompañan? Pues si hay oportunidad seguiremos discutiendo por qué. Y la propuesta presentada por Ciudadanos al Pleno de la Asamblea de limitar a 2 legislaturas el Gobierno de la ciudad por una misma persona no ha contado con el apoyo de ningún otro partido. Tal y como anunció, Ciudadanos ha llevado al Pleno de la Asamblea la propuesta de limitar a 2 legislaturas el Gobierno de la ciudad por una misma persona. Parece tiempo suficiente, por un lado, para sacar adelante cualquier proyecto político. Desde luego, permite dejar sitio a los que vienen por detrás, evita que nadie se considere imprescindible tampoco en la política y, desde luego, está más que demostrado que evita la formación de esas aristocracias que se terminan creando y pegando al poder cuando el poder lo ejerce con continuidad una misma persona. Dentro del clima de tensión que se vive desde hace ya un tiempo entre Caballas y Ciudadanos, Juan Luis Aróstegui, portavoz de los localistas, ha definido la medida como confusa, llegando a comparar este debate con el de mandar un cohete a la luna. Ya les dije un día, lo repito hoy, que alguna vez discutiremos en esta asamblea si vamos a mandar un cohete a la luna o no. Y lo debatiremos con total naturalidad, lo incluiremos en el orden del día, traerá su informe, daremos los turnos y al final todos votos a favor de que vaya el cohete a la luna. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, por su parte, ha pedido una mayor aclaración del término, declarando que si lo que se está proponiendo es una declaración institucional, Ciudadanos puede contar con su apoyo, pero que si, sin embargo, es una norma, la Asamblea no tiene capacidades legales para llevarla a cabo. Entonces sí que nos parece importante, antes que nada, aclarar qué estamos votando. Si es una declaración institucional, una cuestión meramente política que se somete a la consideración de los presentes, o si estamos hablando de una situación que, salvando las diferencias, pues es parecida a la del Parlamento catalán, que es aprobar normas para las que no estamos capacitados. Emilio Carreira, portavoz del Grupo Popular, ha sido el encargado de dar respuesta a esta iniciativa, declarando que no apoyarán la propuesta, aunque no cierran puertas. También ha expresado la necesidad de dar una mayor aclaración a los términos. En todo caso, aunque ahora votemos que no, señor Varga, nosotros no cerramos la puerta a un posible acuerdo. Finalmente, la medida ha sido rechazada, contando únicamente con el voto a favor de Ciudadanos, el voto en contra del PP y la abstención del resto de grupos de la oposición. Los barracones del Sardinero han vuelto a primera plana de la actualidad años después, en esta ocasión por un incendio sin consecuencias graves que ha tenido lugar en la mañana de este lunes, provocado al parecer por un grupo de migrantes irregulares que ha utilizado esa instalación para pernoctar en los últimos días.
Los barracones abandonados del Sardinero han sufrido en la mañana de este lunes un incendio afortunadamente sin consecuencias. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han empleado a fondo por espacio de 30 minutos tras ser alertados por los vecinos alarmados ante una importante columna de humo negro. Afortunadamente, el fuego fue sofocado minutos después sin tener que lamentar daños personales ni apenas materiales. Todos los indicios apuntan a que un grupo de inmigrantes irregulares de origen argelino podría haber provocado ese fuego al estar usando uno de esos barracones en los últimos días como refugio. El fuego se habría provocado no de modo intencionado, sino al utilizar algún brasero para calentarse o cocinar. Dada la cercanía al puerto, estos inmigrantes estarían buscando colarse como polizones en alguno de los barcos que enlazan a diario Ceuta con la península, bien de pasajeros o bien de mercancías. Fuentes de delegación del Gobierno confirman a Ceuta Televisión esta hipótesis, aunque no creen que los barracones estén siendo usados de modo habitual, sino que habrían sido empleados circunstancialmente por este grupo. Hablamos de los mismos barracones que en 2006 fueron noticia, recuerden, al producirse en ellos un brote de sarna como consecuencia de que otro grupo de subsaharianos y argelinos los utilizaran como refugio ese año y ante las nulas condiciones de salubridad e higiene. Y tras las numerosas quejas llevadas a cabo por los trabajadores de Marsegur, empresa encargada de la seguridad en el Hospital Militar, debido a las irregularidades en los pagos a los trabajadores, cada vez está más presente la idea de una huelga. Los trabajadores de Marsegur, empresa encargada de la seguridad privada en el Hospital Militar, podrían ir a la huelga tras varios meses denunciando impagos y recortes salariales. Según fuentes de UGT, las quejas han sido transmitidas a través de varios escritos al Gobierno de la ciudad, la delegación del Gobierno e incluso al Ministerio, pero no se ha recibido respuesta alguna por parte de las instituciones. Mientras tanto, los trabajadores de Marsegur siguen esperando a que se regule su situación, que definen como insostenible. Este es el motivo de que, según han declarado las citadas fuentes, cada vez está más presente la idea de convocar una huelga para que se resuelva este conflicto directamente desde el Ministerio. Y el sindicato UGT ha instado al Gobierno a que se recupere la reducción del 20% en la cotización a la Seguridad Social para empleadores del servicio doméstico que se omitió el pasado mes de junio. El Gobierno dejó de aplicar el pasado 29 de junio la reducción del 20% en la cuota de la Seguridad Social de aquellos que contrataban una empleada o empleado del servicio doméstico. Esta medida se omitió en los presupuestos generales del Estado para 2017, lo que ha provocado que la Seguridad Social cargue ese 20% a las cuotas de los empleadores. Para UGT, esta es una medida ineficaz que va a generar un aumento de la no cotización, estimulando la economía sumergida. Si se compara el número de asalariados que trabajan en hogares que emplean personal doméstico con los afiliados a la Seguridad Social, observamos que casi 157.000 trabajadoras y trabajadores no están dados de alta en el año 2016. Ante esta situación, el sindicato pide que se apliquen medidas correctoras que reviertan esta realidad y se modifique la legislación para que recaiga sobre el empleador la obligación de la cotización, además de activar la capacidad de intervención de la Inspección de Trabajo. En definitiva, UGT insta al Gobierno a cumplir el compromiso manifestado por la ministra Fátima Báñez de mantener una reducción del 20% a la aportación empresarial por contingencias comunes. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes y mucho ojo porque las temperaturas suben y mucho. Como ven, cielos despejados salvo algún intervalo de nubes y brumas a última hora de la jornada. La temperatura mínima, como ven, se mantendrá en torno a los 20 grados, pero la máxima sube hasta los 31. El viento además comenzará soplando de poniente en las primeras horas del día, eso sí, irá rolando a levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 477, 477. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.